Durante una velada de copas en El Cairo, dos agentes británicos de la Organización de Operaciones Especiales idearon el plan más audaz de la organización hasta la fecha. Durante la ocupación del Eje en la isla griega de Creta, los dos hombres tramaron un plan para secuestrar al temido Friedrich Wilhelm Müller. Para el capitán Stanley Moss, de apenas 18 años, la misión era su primera oportunidad para destacar dentro del altamente secreto SOE. Pero para el mayor Patrick Leigh Fermor, quien estuvo presente durante la invasión de la isla y presenció de primera mano la brutalidad de Müller contra la población, la operación era personal. Sin embargo, a medida que el plan comenzaba a desarrollarse y los hombres se preparaban para viajar a Creta, una de las islas más peligrosas del Mediterráneo, invadida por italianos y alemanes, Müller fue transferido. Tras evaluar los inmensos riesgos de tal operación, el SOE tenía dos opciones: cancelar la misión por completo o continuar con ella. Como parte de la organización de espionaje y operaciones encubiertas más élite del Reino Unido, la decisión fue clara para los dos hombres: enfrentar el peligro y paracaídarse en Creta para capturar a su objetivo. Cuando los alemanes invadieron Creta en la primavera de 1941, se encontraron con un muro de resistencia por parte de los locales, algo sin precedentes en la guerra. A medida que la Wehrmacht comenzaba a llegar a esta ubicación mediterránea, los civiles cretenses, enfurecidos, se armaron con cuchillos, hachas y guadañas, y repelieron y atacaron a los paracaidistas, a veces incluso con las manos desnudas, infligiendo muchas bajas y convirtiéndose en una amenaza constante para las fuerzas ocupantes. Este movimiento de resistencia permaneció activo durante toda la guerra. Recibió un fuerte apoyo por parte de los británicos, particularmente del Special Operations Executive, una rama secreta de la inteligencia británica establecida para llevar a cabo espionaje, guerra irregular como sabotaje, operaciones de incursión, reconocimiento especial y apoyo a la resistencia. A finales del verano de 1943, dos jóvenes oficiales del SOE, el capitán William Stanley Moss, un recluta reciente, y el mayor Patrick Leigh Fermor, se reunieron para tomar unas copas y concibieron una misión audaz: secuestrar al general Friedrich Wilhelm Müller. El comandante de la 22ª División de Infantería Aerotransportada de Alemania y gobernador de Creta, Friedrich Wilhelm Müller, alcanzó la infamia y ganó el apodo de El Carnicero de Creta debido a su brutal reputación. A pesar de la naturaleza peligrosa de la misión, la propuesta fue rápidamente aprobada y, tras someterse a entrenamiento en un campamento del SOE, Leigh Fermor, Moss y dos miembros de la resistencia cretense, Georgios Tirakis y Emmanuel Paterakis, partieron hacia Creta. Esa noche, el grupo despegó en una aeronave desde Egipto, planeando paracaídarse en territorio enemigo, como era la práctica estándar para los agentes altamente entrenados del SOE. Tras llegar cerca de la pequeña zona de caída, el mal tiempo comenzó a complicar sus planes. Después de paracaídarse con éxito, el mayor Leigh Fermor descendía rápidamente sobre Creta cuando notó que la aeronave se vio obligada a abandonar la zona debido al mal tiempo, observando cómo desaparecía en la oscuridad. Al aterrizar, los combatientes de la resistencia ocultaron de inmediato a la gente. Leigh Fermor se reunió con otro miembro del SOE y asesor militar de los rebeldes, Sandy Rende. Durante 2 meses, el mayor se escondió mientras el resto de su equipo de secuestro intentaba desembarcar 8 veces más. Finalmente, en la noche del 4 de abril, una lancha motora acercó a los hombres lo suficiente a la costa sur de la isla para remar hasta la orilla en un bote. El grupo marchó a través de las montañas de Creta hacia el pueblo de Katta-Moniza, donde se encontraron con Miki Akaumianos, el agente a cargo de las operaciones del SOE en la isla. Akaumianos, que guardaba rencor contra los alemanes porque su padre había caído luchando contra ellos durante la invasión, les informó de la desastrosa noticia. Apenas unos días antes, Müller había sido reemplazado por el mayor general Heinrich Kreipe, un veterano condecorado del Frente Oriental. A pesar del impacto inicial y la decepción, el comandante Leigh Fermor decidió seguir adelante con el plan, cambiando únicamente el objetivo. El equipo estaba completo y la operación de secuestro estaba en pleno apogeo. Mientras Moss permanecía escondido, acurrucado las montañas cercanas con la resistencia, el mayor Leigh Fermor, que podía pasar por un local, se embarcó en una aventura con Akaumianos. Disfrazados de campesinos, los hombres tomaron un autobús hacia la capital, Heraclión, y luego caminaron 5 millas para llegar a la villa de Kreipe. El general Heinrich Kreipe vivía en una gran casa en el pueblo de Nosos, donde, según la leyenda, alguna vez estuvo ubicado el famoso laberinto, hogar de la feroz criatura mítica, el Minotauro, donde él se deleitaba con sus víctimas. Kreipe amaba la Grecia antigua. No fue una coincidencia que eligiera vivir en un lugar impregnado de mito e historia. Según correspondencia de la posguerra, el general Heinrich Kreipe nunca fue popular entre sus hombres por muchas razones. La más significativa era que constantemente objetaba y se quejaba sobre las detenciones de su vehículo en los puestos de control nazis.
Los rebeldes se mantuvieron dentro de una casa propiedad de la familia de Acaumianos, frente a la villa del general, para observar los patrones y la ubicación de su objetivo durante una semana. El horario regular del general Creipe lo hacía vulnerable. Su chofer lo llevaba a su cuartel y lo traía de vuelta a casa 2 veces al día, el último viaje alrededor de las 10 de la noche, a veces más tarde si jugaba al bridge. Un día, mientras estaban encubiertos, los 2 agentes del SOE vieron a Creipe en su automóvil conducido por chofer. Cuando sus miradas se cruzaron con las de los nazis, sus corazones latieron con fuerza. Se sorprendieron aún más cuando el general, en lugar de cuestionarlos, les saludó de manera amistosa y siguió su camino. Después de devolver el saludo, el dúo ideó la idea perfecta para su ataque: detener su coche por la noche y capturarlo. La operación contaba con el personal de la villa para asumir que él estaba jugando al bridge, dando a los secuestradores del SOE unas pocas horas de ventaja. El lugar donde atacarían el coche era una intersección en forma de T en el trayecto hacia y desde su cuartel general. Debido a que los coches tenían que casi detenerse en esta intersección, era un lugar ideal para una emboscada. Tras regresar al refugio en la montaña, informaron a Moss y a la resistencia sobre el plan. En la noche del 26 de abril de 1944, después de 4 intentos fallidos, los agentes del Special Operations Executive y sus compañeros griegos se prepararon para la atrevida tarea de interceptar el coche del general Heinrich Creipe. A las 9:30 de la noche, el vigía avistó el coche de Creipe acercándose a la intersección en T y alertó a Leifermor y Moss para que tomaran posición. Vestidos con uniformes alemanes proporcionados por acaumianos, Leifermor y Moss detuvieron el coche de Creipe al costado. Después de pedir al general alemán sus documentos y la contraseña para pasar, un Creipe impaciente salió del coche y preguntó a los hombres de qué unidad eran. Luego, con una calma audaz, Leifermor informó al general que ahora era un prisionero de guerra en manos británicas. La noticia fue un choque sorprendente para Creipe, quien irónicamente había recibido una promoción el día anterior. El grupo entonces noqueó al chofer y ató a Creipe. Comenzaron la siguiente etapa de la operación, haciéndose pasar por oficiales alemanes. Leifermor, ahora interpretando al general con su gorra puesta, Moss como el chofer y acaumianos apretujado en el asiento delantero, mientras 2 camaradas griegos se acomodaban con el alemán capturado en la parte trasera, con un cuchillo presionando su garganta. Maniobraron el coche a través de Heraclión, pasando rápidamente por 22 puestos de control. Gracias a la infame rudeza de Creipe, los alemanes de turno no sospecharon nada. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, el grupo se dividió, con el grupo principal liderado por Moss llevando a Creipe a su escondite en las montañas de Ida. Al mismo tiempo, el otro equipo de Leifermor condujo y dejó el coche en la costa para hacer creer a los alemanes que el grupo de secuestro ya se había evacuado por mar. Para evitar represalias contra el valiente pueblo de Creta, Leifermor dejó una nota en el coche que indicaba explícitamente que el general Creipe había sido capturado por una fuerza de incursión británica, afirmando: «Para cuando leas esto, él estará de camino al Cairo». Moss y los 2 agentes griegos emprendieron una ardua travesía a través de las montañas cretenses, ayudados por combatientes de la resistencia. Pero los alemanes, a pesar de su desagrado por Creipe, no fueron engañados y pronto, más de 30.000 tropas recorrieron la isla mientras aviones de búsqueda sobrevolaban. El primer intento de evacuación casi se convierte en una catástrofe. Estaban a pocas horas de la playa cuando recibieron la noticia. Soldados alemanes estaban en la playa, tropezando sin saber su ruta de escape mientras buscaban a su comandante. El grupo marchó apresuradamente de regreso a las montañas para esconderse mientras Leifermor buscaba un operador de radio del SOE para obtener nuevas instrucciones. En este punto, los alemanes estaban pisándoles los talones, a solo 1 hora de distancia. Cuando se aseguró un nuevo sitio en la playa a través de la radio del SOE, la marcha final hacia el punto se convirtió en una procesión celebratoria, con cientos de campesinos y combatientes de la resistencia animando por el sendero montañoso mientras Creipe se balanceaba en lo alto del mulo en silencio, como lo había hecho durante la mayor parte del tiempo que estuvo secuestrado. Después de 17 días angustiosos huyendo de los alemanes, a las 11 de la noche del 14 de mayo, apareció el lanzamiento de escape acompañado de una unidad de comandos lista para ayudar a luchar y salir de la isla. No llegaron enemigos. Los comandos no fueron necesarios después de todo, y el grupo se deslizó fuera de Creta sin ser detectado, dirigiéndose hacia Egipto. Al llegar a Egipto, la tensión de la larga y ardua misión que puso a prueba las habilidades de supervivencia de los agentes del SOE finalmente afectó a Leifermor, quien colapsó. Posteriormente, Leifermor y Moss fueron galardonados con la Orden del Servicio Distinguido y la Cruz Militar, respectivamente. Ambos hombres escribieron sobre sus increíbles experiencias. Según un líder de la resistencia en Creta tras el secuestro de Creipe,
todos se sintieron más valientes. Mientras tanto, el secuestro de Kreipe afectó la moral del Eje en la isla. La propaganda aliada sugirió que la operación era una historia de cobertura y que el general alemán había desertado, posiblemente por miedo durante una invasión aliada. De hecho, los nazis no respondieron de inmediato al secuestro, probablemente debido a la popularidad de Kreipe. Según la tradición de la guerra, algunos incluso brindaron con champán una vez que se enteraron de que los aliados lo habían capturado. Pero en 1944, la represalia llegó en la forma del propio carnicero de Creta. Friedrich Wilhelm Müller fue reintegrado como comandante y rápidamente comenzó a imponer represalias contra la población local. En cuanto al teniente general Kreipe, pasó 3 años de cautiverio en Canadá y fue liberado después de que terminó la guerra.